Bienvenidos a la clase de proporcionalidad. Hoy día vamos a aprender qué es la proporcionalidad directa, qué es la proporcionalidad inversa y en qué se diferencia. Para comenzar tenemos que tener claro que en matemática trabajamos con dos tipos de valores. Uno es el constante, que es puede ser un número o una letra que representa un número fijo. Y la variable puede ser una letra o un símbolo que representa a una cantidad que puede ir tomando diversos valores, es decir, que puede ir cambiando. Dentro de las variables podemos distinguir dos, la variable independiente y la variable dependiente. La independiente es la que puede tomar cualquier valor según el contexto y la dependiente va a depender de ese valor que tomamos en la variable independiente. Pongamos un ejemplo cotidiano. Si uno va a comprar a la feria y supongamos que el kilo de tomate está a 500 pesos, ¿ya? Entonces, eso es una constante, no va a cambiar. El precio del tomate es de 500 pesos. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero llevar 2 kilos, 3 kilos, 5 kilos, 1,5 kilos? Esa es la variable independiente porque puede ir cambiando. Y la variable dependiente va a ser el total que yo voy a pagar. Entonces podríamos ponerlo así. El precio que yo tengo que pagar va a ser igual a 500 por la cantidad de kilos que yo llevo. Entonces, esa letra acá es la variable independiente porque puede tomar cualquier valor. Yo puedo llevar medio kilo, 1 kilo, 5 kilos. Y este símbolo de acá representa la variable dependiente porque el precio que voy a tener que pagar depende de la cantidad de kilos que yo compro. ¿Ya? Entonces, de esta forma, podemos diferenciar ambas variables. Existen dos tipos de proporcionalidad, como dije al inicio. Está la proporcionalidad directa y la proporcionalidad inversa. ¿En qué se distinguen cada una? En que la proporcionalidad directa, cuando yo tengo las dos variables, si una aumenta, la otra también aumenta en la misma proporción. Es decir, si mi variable independiente aumentó al doble, la dependiente también aumenta al doble. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer una receta, un queque y necesito esos ingredientes. Si yo quiero hacer 2 queques, o sea, el doble de la receta, voy a necesitar el doble de ingredientes. Entonces, eso es una proporcionalidad directa. La variable independiente aumenta, que sería la cantidad de queques, y la variable dependiente también aumenta, que sería la cantidad de cada uno de los ingredientes. Ahora al revés, si mi variable independiente disminuye, la variable dependiente también va a disminuir en la misma proporción. Entonces, por ejemplo, si yo ya no quiero hacer una receta, sino que quiero hacer la mitad de la receta, entonces voy a necesitar la mitad de cada ingrediente. La variable independiente la vamos a representar con la letra X y la variable dependiente la vamos a representar con la letra Y. Ya, ¿cómo es una proporcionalidad inversa? Es al revés. Ahora, si una cantidad aumenta, la otra disminuye en la misma proporción. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la velocidad de un auto. Si yo voy a 100 kilómetros por hora y me voy a demorar, por ejemplo, 20 minutos en llegar a mi destino, ¿qué pasa si yo ahora disminuyo la velocidad? Entonces me voy a demorar más tiempo. Entonces, una disminuye, pero la otra aumenta de forma proporcional. Es decir, si disminuyo la velocidad a la mitad, me voy a demorar el doble. Si disminuyo la velocidad a 1/3, me voy a demorar el triple. ¿Ya? Al revés también, entonces. Si una disminuye, la otra aumenta. ¿Ya? Entonces, en la inversa van al revés y en la directa van hacia el mismo lado. O sea, o las dos aumentan o las dos disminuyen. Ya veamos un ejemplo concreto. En una proporcionalidad directa, lo que se cumple es que si yo divido la variable dependiente con la independiente, ese número tiene que ser constante. Veamos un ejemplo. Si yo vendo botellas de agua mineral, vendo una botella en 500 pesos, entonces si yo vendo 2 botellas, me van a tener que pagar 1.000 pesos. Si yo vendo 5 botellas, me van a tener que pagar 2.500. Si yo vendo 8 botellas, me van a tener que pagar 4.000, y así sucesivamente. Entonces, si yo aumento al doble la cantidad de botellas que vendí, el precio también aumenta al doble, porque es una variable directamente proporcional. ¿Y qué condición tiene que cumplir? Que si yo divido la variable dependiente, en este caso es el precio, con la variable independiente, que es la cantidad de botellas, tiene que dar siempre el mismo resultado. Entonces, fíjense, 500 dividido en 1 da 500, 1000 dividido en 2
da 500, 2500 dividido en 5 da 500, 4000 dividido en 8 da 500. Por lo tanto, aquí la constante de proporcionalidad es 500. Cualquier división tiene que dar lo mismo. Esto mismo que nosotros tenemos en una tabla lo podríamos graficar. Y el gráfico de una proporcionalidad directa siempre es una línea recta que va a pasar por el origen. Si graficamos entonces, aquí abajo tenemos la cantidad de botellas. Entonces, si yo compro una botella, me sale 500, 2 botellas, me sale 1000, 5 botellas, 2500, 8 botellas, 4000, y puedo completar 3 botellas, 1500, 4 botellas, 2000, y si unimos los puntos, lo que me va a quedar es una línea recta que comienza en el origen. El origen, recordemos que es este, el 0,0. ¿Ya? Entonces, esa es la característica de una proporcionalidad directa. Veamos ahora un problema de proporcionalidad directa. Me dice que Pamela tiene un negocio de estampado de poleras y que en una hora estampa 6 poleras. La pregunta es, si tiene un pedido de 21 poleras, ¿cuánto tiempo demorará en hacerlas? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es identificar la variable independiente y la variable dependiente. En este caso, la independiente es la cantidad de tiempo que Pamela trabaja y la dependiente la cantidad de poleras que logra hacer. Entonces me dice que en una hora, porque aquí van a estar las horas y acá la cantidad de poleras. Entonces, en una hora ella alcanza a hacer 6 poleras. La pregunta es, ¿en cuánto tiempo, es decir, no sabemos en cuánto tiempo va a hacer 21 poleras? Entonces aquí nosotros lo que hacemos es establecer una proporción. Sabemos que si yo divido la variable dependiente por la variable dependiente, me tiene que dar la constante. Entonces, con el primer ejemplo, nosotros sabemos que si dividimos 6 en 1, nos tiene que dar la constante. O sea que en este caso la constante es 6. Entonces, si hacemos lo mismo con la segunda, es decir, la variable dependiente que es 21, la divido en la variable independiente que es x, me tiene que dar la constante. Y sabemos que la constante es 6. ¿Ya? Entonces, esto es una proporción que aprendimos a resolver antes. Aquí al 6 le podemos poner un 1 y sabemos que si multiplicamos cruzado nos tiene que dar lo mismo. Es decir, 21 por 1 tiene que ser igual a 6 por x. 21 por 1 es 21, tiene que ser igual a 6 por x. El 6 pasa dividiendo. Entonces, me queda que la x es 21 sextos. 21 sextos es 3,5. Eso quiere decir que Pamela se va a demorar 3 horas y media en hacer las 21 poleras. Y ahí practicamos la proporcionalidad directa. Entonces, ¿qué tienen que hacer siempre para resolver problemas de proporcionalidad directa? Recordar que la división entre la variable dependiente y la variable independiente tiene que ser una constante. Veamos ahora entonces ¿qué sucede con la proporcionalidad inversa? Ya, en la proporcionalidad inversa, la multiplicación entre la variable dependiente y la independiente debe ser constante. Entonces, si a mí me dicen que si yo me voy a demorar 4 horas en hacer un recorrido si voy a 60 kilómetros por hora. Entonces, me demoro 4 horas si voy a una velocidad de 60 kilómetros por hora. Entonces, con eso puedo calcular a qué velocidad tengo que ir si cambio el tiempo que me tengo que demorar. Porque, obviamente, entre más tiempo me demoro, tengo que ir a menor velocidad. Entonces, aumento el tiempo, disminuyo la velocidad. Si quiero demorarme menos tiempo, voy a tener que ir a mayor velocidad. Entonces, esto es una proporcionalidad inversa. Y en la proporcionalidad inversa, el producto de las variables es constante. Entonces, si yo multiplico 4 por 60, me tiene que dar 240. Y eso quiere decir que todas las multiplicaciones me van a tener que dar 240. Por lo tanto, 1 por ¿cuánto me da 240? Por 240. Entonces ahí tiene que ir eso. Aquí, 2 por ¿cuánto me va a dar 240? Por 120. ¿Cuánto por 40 me va a dar 240? Por 6.
Entonces, de esta forma, puedo ir completando la tabla y nos damos cuenta que en cada columna, en cada fila, la multiplicación es constante. Entonces, esto mismo que yo tengo aquí, lo puedo graficar, y si lo grafico, siempre la proporcionalidad inversa va a ser una curva. Entonces, por ejemplo, para demorarme 2 horas, tengo que ir a 120 kilómetros por hora. Para demorarme 4 horas, tengo que ir a 60 kilómetros por hora. Para demorarme 10 horas, necesito ir a 24 kilómetros por hora. Para ir a 6 horas, 40, que estaríamos por aquí. Entonces, si se fijan, si yo uno los puntos, lo que me va a quedar es una curva. Y siempre va a quedar una curva de esta forma. Entonces, ahora ya conocemos los gráficos de la proporcionalidad directa y de la proporcionalidad inversa. Les corresponde entonces ahora practicar a ustedes la proporcionalidad directa y la proporcionalidad inversa en las páginas 25, 34 y 35 de su tomo 2. Y recuerden además que se les va a enviar por el WhatsApp un cuestionario con todo lo que hemos estudiado hasta la fecha para que practiquen. Mucho éxito.